amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien saben y mucho lo agradezco, está disponible para que lo vean, lo escuchen todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en puntito, este programa está disponible, se sube, aparece en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Por supuesto, este canal, como ustedes bien lo saben también, cuenta con más de 500 videos que pueden ustedes ver, oír, cuando ustedes gusten y manden. En cualquier día de la semana, a cualquier hora, está disponible este canal con más de 500,000 de videos actualmente. Naturalmente, como siempre, les agradezco muchísimo su atención, su preferencia, su presencia, su compañía, el que estemos juntos para platicar de historia en un programa y en un canal que también, lo reitero cada ocasión, ni está monetizado, ni tiene fin económico, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Eso sí, les reitero como siempre que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando de la Historia, o bien en los comentarios que permite ese mismo canal de YouTube. Gracias una vez más, amigas y amigos, gracias de veras, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy, porque deseo continuar con el tema que iniciamos la semana anterior. Un tema, como se los confesé, me apabulló, me abrumó, porque yo nunca me había metido, nunca había incursionado en la historia de la Academia Mexicana de la Lengua, que en este año y en estos próximos días celebrará su 150 aniversario. Tal y como se los conté la semana anterior, pues francamente nunca me había movido la curiosidad, pero de pronto bastó con asomarme, leer la lista impresionante de los académicos de la lengua en México, que a lo largo de 150 años han ocupado sus sitiales para defender, preservar, enriquecer, enaltecer el español que hablamos en México, que francamente, como lo confesé hace 8 días, bueno, fue para mí abrir una ventana a un mundo nuevo. Y justamente la semana anterior nos abocamos exclusivamente a platicar acerca de los personajes, porque esos son personajes auténticos que han ocupado el cargo de directores de esta academia a lo largo ya de siglo y medio. Hoy quisiera, ya para terminar con este tema tan interesante y del cual confieso mi ignorancia, que apenas estoy dando mis primeras sumergidas en él, hoy quisiera plantearles también otro elenco destacadísimo de académicos de la lengua en México, pero que al mismo tiempo son historiadores. Me llamó la atención porque hice un recuento, revisé los nombres de los poco más de 300 académicos que han existido en la historia de nuestra academia, y de ellos un poco más del 10%, unos 35, 36, fueron también historiadores que escribieron libros de historia o de muchas otras materias, pero la historia fue una de sus ocupaciones preferidas. Y sí, resulta lógico, porque nuestra lengua, nuestro idioma, cuando se expresa por escrito, su vía natural e inmediata tendría que ser, por supuesto, como lo es la poesía. Hay muchos poetas que son académicos. También, naturalmente, la novela y el cuento. Hay muchos académicos que son novelistas o que son cuentistas, no cuenteros, cuentistas. También, naturalmente, las artes dramáticas, y hay académicos que fueron autores de obras teatrales.
Hay otros que fueron articulistas o escritores de lo que veían a su alrededor, cronistas de su tiempo, con fines a veces de artículos de difusión, a veces como una especie de reflexión privada a través de diarios. Pero hubo también muchos, repito, unos 35 más o menos, que escribieron historia, libros de historia, y no solamente de México, también de historia universal. Es decir, escribir historia es una manera también muy natural y muy exitosa al mismo tiempo de dar a conocer nuestro idioma español que se habla en México, de escribir en nuestra lengua, y por ello la propia Academia Mexicana de la Lengua ha nombrado, ha reconocido a lo largo de estos 150 años, repito, a más o menos 35 escritores que son historiadores o historiadores cuyo arte, cuya forma de expresión fue reconocida también como una experiencia artístico-literaria digna de ser reconocida por la Academia Mexicana de la Lengua. Esto me llamó la atención profundamente porque pues me encontré una lista, un elenco maravilloso que ahorita les quiero comentar en este programa, simplemente haciendo alguna pequeña mención de cada uno de ellos, pero para que ustedes compartan mi emoción al comprobar que también escribir historia se hace con elegancia, se hace con distinción, y que aquellos historiadores que alcanzan seguramente niveles muy altos, calificaciones de gran excelencia, al escribir sus libros de historia con el uso adecuado de nuestro idioma, pues han sido reconocidos también como académicos de la lengua. Yo sé que hay otra Academia Mexicana de la Historia también, que fue en su inicio corresponsal o correspondiente de la Academia de Historia de Madrid. Bueno, otro día platicaremos de la Academia Mexicana de la Historia, donde sí, se supone, habría puros historiadores. No me he metido a ella tampoco, ahora ya sé que tengo otras minas por excavar en materia de conocimiento histórico, que estaba yo ayuno de ellos, simplemente ni había reflexionado en su existencia, pero me basta por ahora saber que la escritura de la historia también ocupa un lugar destacado en la escritura de nuestro idioma. Comunicar historia con nuestra lengua ha sido la misión de estos historiadores que, repito, han sido considerados, han sido reconocidos por la Academia Mexicana de la Lengua y les otorgaron lo que allí se llama un sitial. La academia en realidad son 36 bancas, 36 sitios, y se ocupan, y cada vez que alguno renuncia o cada vez que algún académico fallece, pues la propia academia, después de arduos debates, eligen a quien deba sustituirlo. Por eso hay una especie de rotación constante, en algunos casos apresurada, como ya platicábamos la semana anterior, porque fallecen lamentablemente muy pronto, en otros casos mucho más lenta, porque son hombres longevos. Por cierto, hablando de hombres, me llamó la atención que en la Academia Mexicana de la Lengua, en el ramo de historiadores, solamente encontré a una sola mujer en el ramo de historiadores. No me detuve en los otros y muy diversos aspectos, como puede ser la poesía, como puede ser la novela, el cuento, el arte dramático. No me detuve, lo confieso, simplemente me aboqué a los historiadores y solamente encontré a una sola mujer historiadora reconocida por la academia. Pero bueno, esto es simplemente un comentario. Déjenme comenzar con los historiadores, miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, que en el siglo XIX, entre 1875 y 1900, es decir, ese primer cuarto de siglo del siglo XIX de existencia de la academia, fueron nombrados académicos, historiadores, fundamentalmente. Uno de ellos, don Joaquín García y Casbalceta, un sabio verdaderamente
profundo del cual ya hablé hace 8 días, simplemente reitero lo que dije, que se encargó sobre todo de dar a conocer los códices que habían elaborado los copistas indígenas por encargo de los frailes con anotaciones en castellano. Él hizo las transcripciones y además también dio a conocer, entre otras cosas, las cartas de los misioneros que enviaban a España y también la primera bibliografía mexicana de los libros impresos allá en el siglo XVI, remoto siglo XVI en México, cuando llegó la imprenta aquí a lo que será nuestro país después, entonces la Nueva España. Bueno, don Joaquín García Balceta se encargó de recopilar y dar a conocer toda esa riqueza. Otro más, don Francisco del Paso y Troncoso, que hoy lo conocemos porque tiene una calle muy importante aquí en la Ciudad de México, pero quizás hemos olvidado sobre todo que era también un profundo y reflexivo historiador del pasado prehispánico mexicano. Su especialidad también era la época prehispánica de Francisco del Paso y Troncoso. Uno muy interesante que va a dar origen a una tradición que duró mucho tiempo en México fue la propia historia de la Ciudad de México. José María Marroquí, un sabio que escribió un libro sobre los nombres de las calles de la Ciudad de México, hizo una investigación histórica de todos los nombres de las calles de la capital de nuestro país allá a finales del siglo XIX. Tiene el primer, pues, compendio en 3 gruesos volúmenes de la explicación, a veces histórica, a veces biográfica, a veces de leyenda, de los nombres de cada una de las calles de la ciudad. José María Marroquí, todo un personaje, ¿eh? Otro muy interesante también, don José María Roa Bárcena. Este hombre es importantísimo y yo lo tengo muy en claro y lo he consultado muchas veces porque escribió un libro en 3 tomos, maravilloso, que se puede conseguir, La historia de la invasión norteamericana en México. La historia de la invasión norteamericana a México de 1846 a 1848 fue estudiado por José María Roa Bárcena, que también, como acabamos de ver, fue designado, fue nombrado académico de la Academia Mexicana de la Lengua, don José María Roa Bárcena. Todo un personaje fundamental, ¿eh? Otro más experto, expertísimo en las antigüedades prehispánicas, don Manuel Orozco Iberra. Otro sabio más que estaba dedicado por entero, por completo, al conocimiento del pasado prehispánico, Manuel Orozco Iberra. Y déjenme cerrar el siglo XIX con alguien de quien ya platicamos, José María Vigil, otro historiador profundo, importante, que escribiera el 5º volumen correspondiente a la Reforma y al Imperio de El México a través de los siglos, por encargo de su amigo Vicente Rivera Palacio. José María Vigil se encargó de escribir el tomo 5º de esta magna obra, que es enorme y gigantesca, de El México a través de los siglos. Así como pueden ver, en los primeros 25 años de existencia de la Academia, pues el elenco de historiadores es magnífico, maravilloso, francamente. Don Joaquín García Balceta, repito, don Francisco del Paso y Troncoso, don José María Marroquí, don José María Roa Bárcena, don Manuel Orozco Iberra, don José María Vigil. Hombres, pues, de primer nivel, de gran importancia en nuestra historiografía mexicana. Ahora bien, vamos a cambiar de siglo y hablemos de la primera mitad del siglo XX. ¿Quiénes fueron? Los historiadores que escribían libros de historia importantísimos y que en estos primeros 50 años del siglo XX fueron invitados a formar parte de la Academia Mexicana de la Lengua. El elenco es maravilloso y sorprendente a la vez. Miren, la Academia Mexicana de la Lengua parte de un principio, creo que es fundamental. No les interesa a los académicos la filiación política de quienes forman parte de este selecto grupo de escritores. No les interesa tampoco las cuestiones religiosas o las creencias personales de cada quien.
sino que lo único que les interesa es su manera de escribir, la elegancia, la perfección, lo magnífico de su escritura a través de sus obras. Y esto me llama poderosamente la atención, porque entre los diversos académicos de la lengua, que aparecen personajes como Jesús Silva Herzog, el abuelo, el viejo, un hombre de izquierda, como otros más que ahorita platicaré, como Alfonso Tejas Sabre, también de izquierda. Bueno, también hay hombres de extrema derecha. Por ejemplo, en esta primera mitad del siglo XX fue designado, nombrado académico de la lengua, un historiador que al mismo tiempo era sacerdote católico. Me refiero al padre Mariano Cuevas, sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús, y que independientemente de su misión sacerdotal, es un espléndido historiador. Varios libros de él son trascendentales, importantísimos, un tanto cuanto ignorados, pero verdaderamente profundos y útiles. Para empezar, su propia Historia de México. La publicó Editorial Porrúa en su momento, pero es un libro fundamental para entender el pasado mexicano, claro, desde una perspectiva, o llamaríamos de derecha, desde una perspectiva católica, lo cual no obsta para reconocer en Mariano Cuevas su altísima calidad como escritor. Tiene también, y en 5 gruesos volúmenes, una historia de la Iglesia Católica en México, también sumamente importante y muy valiosa para el conocimiento del pasado mexicano. Y entre otras muchas cosas que escribió, también tiene un librillo muy interesante sobre Fray Andrés de Urdaneta, este fraile que es quien se encarga del tornaviaje, del retorno desde las Filipinas a México en un galeón con tripulaciones novohispanos, mexicanos de entonces. Este es un tema interesante que he caído en la cuenta. Le ha correspondido estudiar a dos historiadores que también son académicos, este asunto del tornaviaje. Bueno, Mariano Cuevas es quizás uno de los historiadores mexicanos más conspicuos, más importantes, más trascendentes, y era sacerdote jesuita. Repito, lo cual no es obstáculo para que haya sido designado académico de la lengua. No importa su filiación, ni política, ni religiosa, ni nada por el estilo, lo que importa es su arte de escribir, su galanura para escribir, en este caso, escribir historia. Otro historiador que también a principios del siglo XX fue nombrado académico, que es muy desconocido en realidad hoy en día, pero a mí me gusta muchísimo su manera de escribir, es José de Jesús Núñez y Domínguez. Es un historiador que tiene varias obras, pero solamente quiero platicar de una, que en su momento cuando le leí, bueno, me despertó tal curiosidad que me llevó a mí a escribir un libro partiendo de las ideas de él. José de Jesús Núñez y Domínguez escribió una biografía de doña Francisca de la Gándara, una potosina, esposa del virrey Félix María Calleja del Rey. Era una potosina, Francisca de la Gándara, que llegó a ser virreina de México, mexicana, de San Luis Potosí. Bueno, a partir de que descubrí ese libro y que me explotó literalmente en el cerebro lleno de ideas, inicié mi investigación y así finalmente escribí mi propia novela sobre Félix María Calleja. Así, leyendo e inspirándome en José de Jesús Núñez y Domínguez, un gran historiador. Otro más muy importante, don Alberto María Carreño, que digámoslo así, era como el historiador oficial de mediados del siglo XX, lo utilizaban para todo, porque sabía de todo además también, y era experto en un tema que a los mexicanos nos encanta y nos apasiona, aunque haya sido una derrota,
la guerra de 1847 contra los Estados Unidos de América, tema en el cual don Alberto María Carreño destacó, entre otras muchas cosas, pero particularmente en ese tema de la guerra del 47, o bien de los españoles que vivieron en México durante el siglo XIX, o bien historias muy específicas acerca de la Nueva España. Bueno, de todo eso sabía don Alberto María Carreño, escribía con mucha elegancia y por eso fue nombrado académico de la lengua. Y luego viene un caso espectacular, que seguramente todos han escuchado hablar de él, y que a mí me gusta y tengo todos sus libros allá en casa, y es don Artemio de Valle Arizpe. Otro continuador de las historias de la Ciudad de México. Las calles de México narradas a la manera de don Artemio, que en buena medida a veces inventaba las leyendas, a veces las decoraba las leyendas, a veces literalmente las transcribía nada más, pero tiene una cantidad de libros inmensa, pero todos escritos con un arte literario magnífico. Y lo han criticado por el uso que hace del lenguaje, porque se afirma que nadie nunca jamás habló como escribía Artemio de Valle Arizpe, que mezclaba vocablos, expresiones, usos, modismos del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX y del XX, todo en una especie de revoltura, en una paella literaria, para decirlo de una manera bastante más corriente. Bueno, esto hizo Artemio de Valle Arizpe con un uso literalmente galano, seductor de la lengua española que hablamos en México. Un gran escritor, historiador, Artemio de Valle Arizpe. Y en cambio otro más, también de la primera mitad del siglo XX, don Luis González Obregón. Este es al revés, un historiador muy objetivo, muy serio. Hacían competencia los dos porque don Artemio, repito, medio idealizaba e inventaba, y Luis González Obregón, al contrario, su libro Las calles de México es un auténtico dechado de erudición histórica perfecta, sin ningún error, y claro, escrito con una elegancia enorme. Luis González Obregón, también otro cronista además de la Ciudad de México, como lo fue don Artemio de Valle Arizpe, como lo fue José María Marroquín, como lo será más adelante también Salvador Novo. Todos ellos saben de historia de la Ciudad de México. Otro más que a mí me interesa muchísimo y que me agrada siempre, don Alfonso Junco. Este es un personaje también maravilloso. Es un historiador de lo que hoy podríamos calificar de extrema derecha. Don Alfonso Junco tiene libros sumamente importantes que relatan la vida de México desde un punto de vista, desde la perspectiva católica más rancia, más cerrada, si ustedes quieren. Pero escribe de una manera formidable, deliciosa, diríamoslo así. De él, simplemente, les podría yo comentar un par de libros que son muy importantes. Uno de ellos se llama Inquisición sobre la Inquisición, donde hace un estudio muy minucioso, con mucha elegancia, para descubrir exactamente cuál fue el daño que causó la Inquisición a la sociedad novohispana, y llega a la conclusión de que únicamente se oye feo, pero en 3 siglos de existencia de la Inquisición se condenaron a muerte, a la hoguera, a 43 personas. 43 personas en 300 años. No es para hacer comparaciones con lo que sucede tristemente en nuestros días, pero estas son las cuentas que expone con documentos el propio Alfonso Junco. Y tiene otro, un librito que me es mucho más cercano por los temas, que lo empleé y lo conocí y lo estudié a fondo, que se llama La traición de Querétaro, Maximiliano o López. Es un libro profundo, un libro que utilicé para mi biografía de Maximiliano y para mi obra sobre el juicio de Maximiliano, y en donde descubrí que, con todo pesar, don Alfonso Junco, que quería eximir a Maximiliano de todo pecado, tiene que reconocer que fue precisamente Maximiliano quien le ordenó a López el
negociar la entrega de la plaza de Querétaro, que estaba sitiada por Mariano Escobedo. Este es don Alfonso Junco, repito, un historiador de primera línea, católico de derecha extrema, pero un hombre respetabilísimo. Y otro historiador más, diferente, Manuel Toussaint. Manuel Toussaint es un historiador del arte, particularmente del arte novohispano. Tiene un libro fabuloso que les recomiendo si lo pueden conseguir. Es un volumen gigante sobre la historia de la Catedral de México y es un especialista, un experto profundo de la historia del arte mexicano, particularmente del arte novohispano y específicamente de la Catedral de México. Estos son Mariano Cuevas, José de Jesús Núñez y Domínguez, Alberto María Carreño, Artemio de Vallarispe, Luis González Obregón, Alfonso Junco y Manuel Toussaint, los historiadores que fueron designados miembros de la Academia Mexicana de la Historia en la primera mitad del siglo XX. Todos ellos hombres importantísimos. Pero la Academia se va a enriquecer en la segunda mitad ya de ese siglo XX, a partir de 1950 en adelante, porque se incrementó notablemente el número de historiadores que fueron invitados a formar parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Se explica por una parte ya que creció, se aumentó extraordinariamente y para bien el número de historiadores mexicanos de altísima calidad. Fueron producto, en buena medida, de que, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México ya se abrió específicamente la carrera de historia, o porque también en el propio Colegio de México hubo esta oportunidad ya de dedicarse a los estudios históricos específicos en serio, porque antes los historiadores eran fundamentalmente abogados. La mayoría de ellos eran abogados, todavía sucede, es mi caso, pero a partir ya de la segunda mitad del siglo XX, cuando se crean ya las escuelas específicas profesionales de historia, pues evidentemente el resultado a la larga será que se incrementen el número de historiadores que escriben tan bien, tan elegantemente, que son invitados a formar parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero de esto, amigas y amigos, no se vayan, vamos a continuar hablando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos platicando acerca de esos 30 y tantos historiadores que por su arte en escritura, en escribir, en poder transmitir con nuestro idioma español que se habla en México, han sido designados miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. Una reunión de expertos en nuestro idioma, donde por supuesto hay poetas, hay novelistas, hay cuentistas, hay dramaturgos, pero también hay historiadores. Hay cronistas, hay periodistas, hay diaristas, pero hay historiadores también, y son los que estamos recordando en esta ocasión. Última, prometo que me dedico a la Academia Mexicana de la Lengua, porque insisto y reitero lo que he dicho al principio del programa y en la semana anterior, fue para mí un descubrimiento, un hallazgo notable, el sumergirme en esta institución tan importante como lo es la Academia Mexicana de la Lengua. Importante, y lo reitero porque lo comenté la semana anterior, porque en este tiempo moderno, defender, cuidar, preservar, acrecentar, engrandecer nuestro idioma que hablamos aquí en México, el español mexicano, es una tarea importantísima que quizá pasa desapercibida, sobre todo en la modernidad, cuando el uso de las redes sociales pues cada vez son más breves, más esquemáticos, sin tanto cuidado en la redacción, los mensajes, y a veces sustituir a las palabras ya por figuritas, por emoticones o como les llamen, que hacen que cada vez utilicemos menos el lenguaje español que se habla en México, del que decíamos, tristemente, en los estudios que se han realizado, muchos jóvenes apenas emplean entre 300 y 500 palabras,
cuando nuestra lengua tiene 80 y tantas mil, cuando Miguel de Cervantes empleó casi 30,000 y cuando una persona que se dice medianamente culta habla un promedio de 3,000 palabras. Bueno, hoy en día tristemente se ha reducido este número de palabras en español que utilizamos para comunicarnos con los demás, ya sea de manera hablada o escrita, a un pequeño horizonte de 300 palabras más o menos, y eso cada vez se reduce más gracias a las redes sociales. No estoy en contra de ellas, simplemente lamento que se vayan reduciendo las posibilidades comunicativas con la riqueza de nuestro idioma por culpa de la prisa y la modernidad y la instantaneidad de las comunicaciones que hoy tenemos, que hoy disfrutamos, lo cual es otra ventaja. En otro sentido es algo notable e importantísimo. Lo único que lamento es que se pierda la riqueza de nuestro idioma. Pero bueno, vamos con los historiadores de la segunda mitad del siglo XX, que aquí sí el elenco aumentó notablemente. Primero, don Alfonso Tejas Sabre, un historiador de izquierda, literalmente de izquierda, que escribió libros sumamente importantes sobre la historia de México en general, incluso libros de texto que se utilizaban en las escuelas en época de Lázaro Cárdenas, eran escritos por don Alfonso Tejas Sabre, que la izquierda no tiene nada que ver, su filiación política y sus creencias partidistas no tienen nada que ver con el arte de escribir y por eso fue designado académico de la lengua. Entonces imagínense que se sentaba junto a un sacerdote, como habrá otro caso ahorita. Sus contemporáneos, dos de ellos fueron sacerdotes, de uno ya hablamos, Mariano Cuevas, y de otro hablaremos en un poquito más. Es decir, no hay problema, se llevan, platican, debaten el uso del lenguaje y no tiene importancia alguna saber que uno es de izquierda comunista y que el otro es sacerdote católico. Se pueden sentar en la misma mesa a platicar porque lo que los reúne es que ambos saben escribir, es que ambos tienen el arte de comunicar por escrito lo que saben, y esto es interesantísimo. Enseguida viene un personaje, quizás el historiador mexicano más importante de la segunda mitad del siglo XIX, un hombre además al cual yo le tengo un agradecimiento enorme en mi vida personal. Me refiero a don Edmundo O'Gorman, el gran historiador mexicano, un hombre experto fundamentalmente en cuestiones de la época novohispana y del inicio de la vida independiente de México. Su biografía, por ejemplo, sobre Fray Servando es esencial. Su libro sobre la historia de las apariciones guadalupanas, que se llama, con un nombre barroco maravilloso, Destierro de Sombras, es un libro demoledor y fundamental. Sus obras también acerca de Fray Toribio de Benavente Motolinia. Su libro La Invención de América, que habla sobre el concepto filosófico histórico del descubrimiento de América. Bueno, es un historiador completo, total, que todavía era abogado. Yo tuve el honor de conocerlo ya más adelante, cuando en 1975 él ya era doctor en historia y profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Historia. Cuando yo dudaba sobre estudiar historia, él me mandó a estudiar Derecho como él y a su propia escuela. Así que a él le debo la formación, el inicio de lo que hoy soy, o lo que pues puedo ser, a lo que me ha llevado la vida, se lo debo en buena medida a ese empujón inicial que hace ya 50 años exactamente me diera don Edmundo O'Gorman, aparte un hombre que escribía maravilloso. Si ustedes leen sus libros, son, bueno, de una profundidad, pero también de una elegancia, con una riqueza de idioma español mexicano maravilloso, don Edmundo O'Gorman, bien merecido que él sea académico también de la lengua. También era de historia, tema que no me estoy metiendo ahorita, pero el arte de escribir, que es lo que lo caracteriza, además de sus profundos conocimientos históricos, pues lo hicieron merecedor de esta distinción de ser académico de la lengua, aquí en México. A don Edmundo O'Gorman, a quien
Le agradezco siempre lo que hizo por mí. Otro personaje que conocí también, y curiosamente ocupó el mismo sitial que don Edmundo. Cuando muere don Edmundo, la propia academia designó a otro historiador, que era de origen médico, era un médico, don Enrique Cárdenas de la Peña, un historiador además prolífico, que tiene libros sobre historia de la medicina, pero su especialidad son sus libros sobre historia de la Armada de México. Tiene un libro sobre la historia propia de la Armada, desde sus orígenes hasta la época de los años 60, 70 del siglo XX. Tiene otro específico sobre la historia de la Armada de México durante la Guerra de Independencia. Tiene otro más sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial y México, particularmente en lo que se refiere a los buques torpederos, los buques torpedeados petroleros, de los cuales ya platicamos hace poco, un libro que se llama Gesta en el Golfo. Y fíjense, y tiene otro más, siguiendo la tradición del padre Mariano Cuevas, y eso que Enrique Cárdenas de la Peña era un tanto cuanto ateo, también sobre el tornaviaje, sobre Fray Andrés de Urdaneta. Cada uno tiene un enfoque diferente, cada uno tiene documentos diferentes, pero me llama la atención cómo don Enrique Cárdenas de la Peña pues siguió esta tradición y también se fue a buscar estos restos, estos rastros de la presencia de la Nueva España en las Filipinas y de la hazaña marinera que fue el regresar de Manila a Acapulco allá en el siglo XVI, gracias a la pericia, al conocimiento cosmográfico y a la valentía de Fray Andrés de Urdaneta, que condujo el tornaviaje y que mereció 2 libros importantísimos. Uno de don Mariano Cuevas y el otro de Enrique Cárdenas de la Peña, a quien tuve, eso sí, el honor de conocer. Otro más, este es fundamental, todos hemos oído hablar de él, es un hombre vital para nuestra historia, particularmente la historia del pasado prehispánico y específicamente del pasado mexica y del pasado de la Baja California. Me refiero a don Miguel León Portilla, un gran historiador, un hombre que escribió además bellísimamente, un hombre que tradujo textos del náhuatl al castellano, a nuestro español, un hombre pues que dio a conocer, que difundió de manera absoluta y plena la cultura mexicana de la preconquista, de la época anterior a la conquista española. Miren, la academia es el sitio para que se sienten los amigos, pero también se sientan los contrarios. Allá en el año de 1992, ustedes recuerdan, cuando se celebra el 5º centenario de lo que hoy llamamos el descubrimiento de América, hubo 2 posturas muy claras. Miguel León Portilla postulaba que era un encuentro de América, el encuentro con América, y don Edmundo Gorman, con la teoría de la invención de América y el descubrimiento, pues se enfrentaron en la prensa, se enfrentaron en programas de televisión, se enfrentaron en los medios, y en cambio los dos tenían que concurrir a las sesiones de la academia, donde se sentaban, pero a platicar de otros temas. Entonces, pues la academia pues tenía este efecto, este fin maravilloso de poder reunir hasta los enemigos que estaban debatiendo temas de manera muy álgida, como este tema del descubrimiento o encuentro, allá en 1992, y los 2 protagonistas, los 2 contrarios, los 2 que estaban en conflicto todos los días, en sus cátedras, en conferencias, en entrevistas, en programas de televisión, don Edmundo Gorman y don Miguel León Portilla, los 2 estaban sentaditos en la misma Academia Mexicana de la Lengua que los había unido. Otro historiador, también experto sobre todo en los días de la conquista, don Francisco Fernández del Castillo, de quien ya alguna vez platiqué, porque tiene un libro fabuloso sobre doña Catalina Suárez la Marcaida, la esposa de Hernán Cortés, a la cual, es mi suposición, probablemente el propio Cortés la asesinó cometiendo el primer feminicidio. Este fue Francisco Fernández del Castillo. También un historiador fundamental, don Ignacio Bernal, un gran antropólogo y conocedor del pasado prehispánico mexicano, uno de los creadores del Museo de Antropología e Historia. La única mujer, doña Clementina Díaz de Obando,
una historiadora muy destacada también de la época colonial, una mujer experta en esa historia tan peculiar que es las relaciones que había entre indígenas y los españoles conquistadores allá en la época virreinal, y la única mujer historiadora en esa rama específica en la Academia Mexicana de la Lengua. Hay muchas mujeres, pero historiadoras nada más una sola. Luego, un historiador fuera de serie, don Silvio Zavala, un profesor y director del Colegio de México, pero además experto también en época virreinal. Justamente hace unos días estaba yo revisando la recopilación que él consiguió de las ordenanzas para el trabajo indígena, las leyes que expedían los reyes de España para tratar a los trabajadores aquí en la Nueva España, y es un trabajo monumental de don Silvio Zavala, historiador también de la época colonial o virreinal. O don Justino Fernández, un experto en historia del arte mexicano, que tiene una obra que publicó la UNAM monumental de 3 tomotes: Arte prehispánico, Arte colonial y el arte del México independiente desde 1821 hasta 1921. Un gran historiador, don Justino Fernández. También otro más, muy profundo, don Antonio Gómez Robledo. Gómez Robledo, que se especializó sobre todo también en la historia de la filosofía en México, y especialmente en su énfasis práctico, como lo son la cuestión de la conquista, las opiniones en defensa de los indios de personajes como Fray Francisco de Vitoria fueron examinadas con mucha precisión, con mucha puntualidad por don Antonio Gómez Robledo. Ahora bien, otro sacerdote más. Es un personaje increíble, don Ángel María Garibay. Sacerdote, inclusive fue miembro de la Basílica de Guadalupe, formaba parte ahí del decanato de la propia basílica, sacerdote, pero un experto profundo en literatura e historia náhuatl. Hacían una mancuerna excepcional don Miguel León Portilla y don Ángel María Garibay. En realidad, León Portilla había sido discípulo del propio padre Garibay. Ángel María Garibay fue un hombre interesantísimo, usaba una barba muy larga, pero era un nahuatlato experto, quizás el creador, el iniciador en México de los estudios de la lengua náhuatl y, por supuesto, de los estudios propios de la manera como los indígenas prehispánicos, sobre todo los mexicas, se adaptaron a hablar el lenguaje castellano que traían los conquistadores, cómo se fusionan ambas lenguas, cómo finalmente prevalece a la larga el idioma español, pero está enriquecido de vocablos de origen náhuatl. Esta es una de las principales misiones y virtudes de la obra del padre Ángel María Garibay. Todo un personaje, repito, importantísimo para entender nuestro idioma. Naturalmente traducía códices, naturalmente también explicaba el contenido de esos códices, tiene libros bellísimos sobre poesía náhuatl, en fin, un hombre de una cultura inmensa y al mismo tiempo era sacerdote. Insisto, podían sentarse en la misma mesa a platicar los de una tendencia política o religiosa y los contrarios. No pasaba absolutamente nada y al contrario, la Academia de la Lengua, donde se reunían para discutir temas específicos del uso de la historia y del cuidado de nuestra lengua que hablamos en México, era el lugar adecuado para que este tipo de destacadísimas personalidades intelectuales que escribían maravillosamente bien pudieran sentarse a platicar. Como lo hacía también otro que se malogró muy joven, don Roberto Moreno de los Arcos, un historiador también muy destacado, el experto en temas del siglo XVIII, también novohispano. Esa era la especialidad de Roberto Moreno de los Arcos. Y por último, también en esta segunda mitad del siglo XX, tengo que citar a Elías Trabulce, un científico
científico, era químico de origen, pero que escribió un libro fundamental que es La historia de la ciencia en México, de varios tomos, pero escritos además con una elegancia, con una riqueza de lenguaje, y eso que él, lo cual no es detrimento, era de profesión científica, no era literato, no era historiador, era un químico de origen, experto en historia de las ciencias y se especializó en la historia de las ciencias variadas en México, de la historia de la medicina, la historia de la astronomía, en fin, se dedicó a estos estudios profundísimos para dar a conocer la riqueza científica de la historia mexicana. Elías Trabulce. Estos son los historiadores de la segunda mitad del siglo XX. Lo repito, Alfonso Tejas Abre, Edmundo Gorman, Enrique Cárdenas de la Peña, Miguel León Portilla, Francisco Fernández del Castillo, Ignacio Bernal, Clementina Díaz Obando, la única mujer, Silvio Zavala, Justino Fernández, Antonio Gómez Robledo, Ángel María Garibay, Roberto Moreno de los Arcos y Elías Trabulce. Y luego llegamos a un elenco menor ya, obviamente porque apenas llevamos 25 años de este siglo XXI. Un elenco que en estos 25 años también ya ha congregado a distinguidísimos historiadores contemporáneos. Miren, déjenme comenzar, porque a muchos de ellos tuve el honor de conocerlos, con el único que ya falleció, don Álvaro Matute, un distinguido historiador de temas de la Revolución Mexicana, a quien tuve el altísimo honor de conocer porque fue mi maestro allá en la Facultad de Filosofía y Letras en algunos cursos que tomé después de la licenciatura. Y además fue quien me publicó un primer ensayo científico en memoria de don José Fuentes Mares, otro historiador mexicano de quien ya hablamos en alguna ocasión por aquí. Bueno, don Álvaro Matute, que ya lamentablemente falleció, era también un experto en época revolucionaria de la Revolución Mexicana, pero además escribía y hablaba con una riqueza y con una elegancia y con un cuidado que, por supuesto, cuando leí esta lista original, me di cuenta que naturalmente tenía que pertenecer a la Academia Mexicana de la Lengua, porque él era un hombre que se enorgullecía de su habla y de su escritura en español. Otro más, ya todos ellos afortunadamente vivos, don Fernando Serrano Migallón, a quien también tuve el honor de conocer, un escritor muy serio, muy cuidadoso, particularmente de temas muy curiosos. Primero, tiene una historia del grito de independencia, una pasión nacional le llamó. Pero segundo, quizás su beta más importante, es que es un consumado historiador de las constituciones de México. Es un historiador, pues, del derecho constitucional mexicano, Fernando Serrano Migallón, y, pues, con sorpresa descubrí, y me dio muchísimo gusto, el ver que estaba incluido en la nómina de los actuales académicos mexicanos de la lengua. Otro más, también muy importante, no lo conozco, pero valoro muchísimo su obra, que es de primera calidad, Roger Bartra, que es un hombre sociólogo e historiador también al mismo tiempo, que ha escrito muchísimo sobre los movimientos de izquierda en México, un hombre muy serio y que escribe espléndidamente bien lo que he leído de él. Y luego vamos, pues, a uno muy joven, Rodrigo Martínez Barax. No lo conozco, pero ya he leído lo que ha producido y es un hombre experto fundamentalmente en época prehispánica y en los tiempos de la conquista, un historiador bastante connotado y seguramente muy promisorio y que tiene mucho que darle a las letras y a la historia de México. Y déjenme cerrar quizás con el mayor historiador mexicano de la época prehispánica en estos días, el que más sabe del pasado prehispánico, don Eduardo Matos Moctezuma, inclusive, como todos sabemos, premio Príncipe de Asturias, y un hombre que ha escrito sobre la antigüedad prehispánica mexicana en su trabajo como historiador y como antropólogo.
Y estas experiencias combinadas, escritas en nuestra lengua, en nuestro idioma español en México, con la elegancia, con la profundidad que él utiliza, que Eduardo Matos Moctezuma tiene, por supuesto lo hacen merecedor, con holgura, de ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Verdaderamente es un orgullo tener a un personaje así. No tengo el honor de conocerlo, pero todo lo que sé de él, lo que he leído y lo que le he escuchado, porque además habla con propiedad nuestro idioma español mexicano, pues lo hacen dignísimo representante de nuestras letras, las letras que se escriben en México. Y déjenme cerrar con dos más, que son fundamentales y a quien sí tengo el alto honor de conocer y decir que son mis amigos. Uno de ellos, quizás el historiador del México contemporáneo más importante, especialista en temas de la revolución y de la época postrevolucionaria, don Javier García Diego. Javier García Diego, que es un gran, eminentísimo historiador, es académico de la historia, pero también es académico de la lengua. Esta combinación es feliz. Significa que además de saber historia, sabe decir la historia, sabe contar la historia, sabe platicarla y sabe escribirla. Javier García Diego es también, repito, un dignísimo representante de los historiadores en este camino especial de la elegancia del lenguaje, de la Academia Mexicana de la Lengua. Y por último, con él vaya a cerrar el programa, este es un hombre polifacético intelectualmente hablando, tiene poesía, tiene novela, tiene ensayos, tiene cuentos, tiene reflexiones personales, tiene memorias íntimas, pero tiene también libros de historia. Me refiero a Vicente Quirarte, un gran, gran escritor mexicano, quizás lo mejor que tenemos hoy en nuestros días, porque abarca varios géneros. Y en cuestión de historia, yo le he leído cosas notables, por ejemplo, las recopilaciones y búsquedas que hizo de viajeros mexicanos a Jerusalén o a Europa allá en el siglo XIX, o un libro espléndido que se les recomiendo que se llama Elogio de las calles, una historia literaria de la Ciudad de México, escrita por este gran, gran historiador, gran escritor que es Vicente Quirarte. De veras, él es quizás, junto con Rodrigo Martínez Barax, con Javier García Diegos, con Eduardo Matos, esta quinteta son quizás lo más connotado que hoy México puede darle al mundo en materia de historia combinada con el uso de nuestro idioma, del español que se habla en México. He querido, pues, en estos dos programas platicar un poco, repito, con el azoro que me causó la historia de la Academia Mexicana de la Lengua. No tengo capacidad, lo confieso, para poder platicarles la historia de los resultados, de los logros, de lo que ha obtenido la Academia, porque creo que la propia Academia, y ojalá me desmientan, está en esa crisis de ver cómo se deteriora cada día el uso de nuestro idioma español en México. Las razones son muchas, ya apunté algunas. Una de ellas fundamental son las redes sociales y la necesidad de escribir breve, con ortografía o no, eso ya ni siquiera importa, sino simplemente con mensajes casi conceptuales, temáticos, y que a veces sustituyen palabras por dibujitos, emoticones o como les llamen. Eso es una crisis fundamental. La otra es también que pues se va abandonando la costumbre de leer, que antes todos la teníamos. Y además también la invasión de galicismos, de americanismos, de palabras particularmente en inglés que se utilizan mezcladas con las palabras españolas mexicanas. Seguramente esto, no lo sé, no he platicado con ninguno de ellos, debe tener aterrados y preocupadísimos a los académicos mexicanos de esta Academia Mexicana de la Lengua, porque nuestro español está sufriendo, nuestra lengua está padeciendo estos embates múltiples.
redes sociales, invasión de palabras extranjeras, poca lectura, menos escritura todavía, y esto pues seguramente debe ser algo de angustia para quienes hoy, por su manera de escribir y de hablar nuestro idioma, son miembros de esta Academia Mexicana de la Lengua, a la cual en sus 150 años le he dedicado estos programas. Amigas y amigos, eso es todo por hoy y con el favor de Dios aquí nos vemos la próxima semana.